¿Sabías que la Biblia presenta dos versiones totalmente diferentes sobre la muerte de Judas Iscariote? Una dice que se ahorcó, la otra que cayó al suelo y su cuerpo explotó. Sí, explotó. ¿Fue un suicidio por culpa? ¿O un castigo divino? ¿Se arrepintió Judas? ¿O el diablo se apoderó de su alma por completo? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla del traidor más famoso de la humanidad, habla también de ti, de mí, y de lo que ocurre cuando el alma se queda sola en la oscuridad. Todo comenzó con una traición, 30 monedas de plata. Ese fue el precio. Judas, uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, fue quien entregó al Maestro con un beso. Pero lo más impactante es que Jesús ya lo sabía. Durante la última cena, Jesús dijo con voz temblorosa: «Uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron confundidos. Uno por uno preguntaron: «¿Seré yo, Señor?». Y cuando Judas lo hizo, Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Luego le entregó un pedazo de pan. Y justo en ese instante, el Evangelio de Juan dice algo estremecedor: Satanás entró en él. No fue una simple tentación, fue una posesión. Desde ese momento, Judas ya no era el mismo. Se levantó, salió del lugar, y la Biblia agrega: era de noche. No solo afuera, también en su interior. Al día siguiente, Jesús fue arrestado y llevado ante los sacerdotes. Judas había cumplido su parte del trato, 30 monedas a cambio de una vida. Pero cuando vio a Jesús condenado, humillado, golpeado, algo se quebró en su corazón. Mateo nos dice que sintió remordimiento. Quiso devolver el dinero, corrió al templo y gritó a los sacerdotes: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero ellos, fríos, le respondieron: «¿Y eso qué nos importa a nosotros? Allá tú». Judas, desesperado, arrojó las monedas en el templo y entonces se fue, solo, con la culpa pesando como una piedra en su alma. Y allí, según Mateo, se ahorcó. Un final trágico, lleno de arrepentimiento. Pero, ¿fue verdadero ese arrepentimiento? ¿Fue suficiente para ser perdonado? Aquí es donde la historia da un giro desconcertante. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, nos da una versión completamente distinta. Allí no se habla de remordimiento, no se menciona el suicidio. Se dice que Judas compró un campo con el dinero de la traición y que en ese lugar cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Los lugareños lo llamaron el campo de sangre. ¿Cómo se explica esto? ¿Fue un accidente? ¿Una maldición? ¿O la justicia divina cayendo con todo su peso? Algunos piensan que ambas versiones se pueden combinar, que Judas se ahorcó en ese campo y que más tarde su cuerpo cayó al suelo y se rompió. Pero hay algo más profundo que una simple cronología, porque lo más importante no es cómo murió Judas, es por qué murió así y qué ocurrió en su alma en esos últimos momentos. ¿Fue víctima de su propia culpa? ¿O fue el diablo quien lo condujo directo a la muerte? Recordemos lo que dijo Jesús antes de ser entregado: «Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría no haber nacido». Palabras durísimas. ¿Estaba ya todo decidido? ¿Era el destino de Judas sellado desde el principio? Algunos teólogos creen que Judas nunca tuvo fe verdadera, que solo siguió a Jesús por conveniencia, que era el administrador del dinero y que su corazón estaba corrompido desde el inicio. Otros piensan que Judas creía que Jesús se revelaría como un líder político y que al entregarlo quería forzar un conflicto, una revolución, pero no esperaba que lo crucificaran. Si fue así, su remordimiento no fue solo por la traición, sino por haber destruido al hombre en quien creyó. Y aquí aparece una pregunta clave: ¿se arrepintió Judas de verdad? ¿O solo se sintió culpable? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El primero te hunde, el segundo te levanta. Pedro también negó a Jesús.
3 veces, y lloró amargamente. Pero no se quitó la vida, siguió adelante, y fue perdonado. Judas, en cambio, eligió el silencio eterno, eligió la desesperación, eligió la soga, pero ¿por qué? ¿Fue porque pensó que ya no había perdón para él? ¿Porque el diablo le susurró que su alma ya estaba perdida? ¿O quizás porque no conocía verdaderamente el corazón de su maestro? Jesús había perdonado a prostitutas, a cobradores de impuestos, a criminales colgados en una cruz. ¿No habría perdonado también a Judas si se hubiera arrodillado y clamado con el corazón? Esta historia no es solo sobre traición, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando perdemos la esperanza, cuando dejamos que la culpa se convierta en cadena, cuando creemos que ya no hay vuelta atrás. Pero también es una historia sobre elección. Pedro eligió seguir viviendo. Judas eligió terminar todo. Uno fue restaurado. El otro se convirtió en símbolo del fracaso eterno. Pero, ¿y si Judas hubiera esperado un poco más? ¿Y si hubiera visto a Jesús resucitado? ¿Habría corrido a sus pies llorando? ¿Habría sido perdonado? Solo Dios lo sabe. Tal vez Judas no fue simplemente un traidor. Tal vez fue un alma rota, que no supo cómo sanar. Y eso nos hace pensar, porque todos hemos fallado, todos hemos traicionado de algún modo, a alguien, a nosotros mismos, a Dios. La pregunta no es si fallaremos, la verdadera pregunta es, ¿qué haremos después? ¿Dejaremos que la culpa nos hunda? ¿O buscaremos el perdón que aún está al alcance? Dios no espera perfección, espera sinceridad. Espera que, como Pedro, llorando, volvamos a casa. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Judas se arrepintió de verdad? ¿O fue su final escrito por la oscuridad que lo envolvió? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal, porque la Biblia sigue guardando secretos que pueden transformar nuestras vidas. ¿Y tú, a qué voz estás escuchando?